En la pastelería Hansel y Gretel, la problemática que encontramos es que debido al gran éxito que han tenido, ha aumentado lo que es su demanda y se tiene la capacidad de cumplirla, más no se están aprovechando al 100% los recursos que se tienen. Entonces, son casos que nosotros estamos viendo para poder optimizarlo esto con ayuda de un modelo de simulación. Lo que nosotros podemos rescatar más como en la problemática que nos pueda servir son, por ejemplo, lo que son las personas que están trabajando con nosotros y la cantidad de hornos que se tienen. Entonces, si nosotros estamos teniendo una capacidad de producción, pero no se está realmente llegando a la producción que se obtiene, ahí es donde estamos teniendo los problemas. También otro problema que nos está afectando son las mermas, porque al momento de hacer un despacho y el transporte, se crean mermas y desperdicios, lo cual no nos hace cumplir con el 100% de la demanda. O sea, se pueden mandar casi todos los pasteles que se nos solicitan, pero siempre hay algún fallo, ya sea que el cliente no lo quiera porque se dañó durante el transporte, por no tener las adecuadas formas de manipulación para llevarlo. Entonces ahí es donde estamos teniendo algunos pequeños detalles. Entonces, más adelante les mostraremos cómo es que estamos logrando revertir esos problemas para que Hansel y Gretel crezca como lo ha estado haciendo, gracias a la calidad que se está teniendo en los pasteles y por la preferencia de los clientes. En este diagrama podemos identificar a grandes rasgos cuáles son nuestras variables que son afectadas, y para poderlas encontrar realizamos una investigación dentro de la empresa para saber cuáles son las áreas que son más afectadas, y podemos ver que las más importantes serían producción, despacho, entrega y demanda, en donde podemos ver que si nuestra demanda aumenta, podemos aumentar también nuestra producción y a su vez nuestro despacho. Esto nos ayuda a incrementar también nuestras entregas. Entonces, lo que podemos observar aquí es que tenemos un bucle totalmente positivo, pero también se puede observar que las entregas tienen una retroalimentación positiva hacia nuestra demanda y viceversa. En el diagrama de Forrester aterrizamos ya mejor nuestra idea y ya podemos ver directamente las áreas que son afectadas por las demás variables. En el siguiente diagrama podemos observar como ejemplo, la demanda es afectada por la misma demanda, por el surtido y por la entrega. Y otro ejemplo sería la capacidad de producción, que es afectado también por la maquinaria y por los trabajadores. En estos diagramas de Luce Street podemos ver que, por ejemplo, trabajadores afecta a la capacidad de producción y esta a la producción, al igual que la demanda afecta a la entrega y a producción, y la maquinaria afecta también a capacidad de producción y a producción directamente. Bueno, ya al momento de la simulación, hacemos lo que son 4 escenarios diferentes. El primer escenario es donde tenemos la mayor problemática. En el
En la primera simulación, que es donde está nuestra problemática, tenemos solamente 2 hornos trabajando y 14 personas. Estamos teniendo una merma del 15% conforme al despacho y el transporte, el surtido. Entonces aquí podemos ver, si vemos, la primera simulación está representada con la línea gris, que se ve muy poco, pero si vemos en el surtido, estamos teniendo un surtido de 200. En minutos todo lo tenemos, o sea, en el tiempo de enfriamiento, que es en minutos, tenemos todo en el mismo canal, las 4 simulaciones, debido a que como ya es un proceso que no podemos acelerar, porque necesita llevar 5 minutos, porque son 5 minutos no más, no menos, entonces aquí siempre vamos a tener una constante que son 5 minutos. En enfriamiento, en desperdicio, perdón, si vemos cómo tenemos esta línea grisecita de este lado, la tenemos muy arriba, porque precisamente desde un inicio se estaba desperdiciando mucho producto, lo cual nos hacía que no entregáramos todo. Y aquí aquí se ve claramente, por ejemplo, en despacho tenemos la línea gris abajo de la verde, y nos podemos dar cuenta que aquí, en vez de tener números positivos, estamos llegando a números positivos porque precisamente nosotros despachábamos 300 pasteles. Un ejemplo, si despachamos 300 pasteles, sí los despachaban, pero en la hora de surtido, de transporte o en el mismo despacho se crean las mermas, lo cual nos hace no poder cumplir con la demanda, porque precisamente está habiendo una merma que ya nos está entregando. Entonces es muestra la primera simulación. Como segunda simulación, la demanda incrementó a 310 pasteles, por lo que como cambio importante se adquirió un horno más, dejando el mismo número de trabajadores, y esto lo que provocó fue que la capacidad de producción aumentara a 630 pasteles al día, generando solamente un 5% de desperdicio. Finalmente se surtieron solo 300 pasteles. Los 10 pasteles mermas. A diferencia de la primera simulación, en esta se está cubriendo un poco más con la demanda, ya que en la anterior nos faltaban los 70 pasteles y en esta solamente 10. Bueno, como tercera simulación, la demanda disminuyó, por lo que aquí la empresa sí pudo cubrir la demanda, ya que contaba con una capacidad de producción alta. Ok, como cuarta simulación, ahí ya tenemos un nivel de surtido mayor. Aquí podemos ver que ya nuestro surtido avanza a lo que son 400 pasteles. Todos estos datos son por días. Igual, el enfriamiento, como se los comenté, no tiene mayor relevancia en que cambie, o sea, eso se va a mantener igual. En desperdicio, si podemos ver aquí la línea, bajó muchísimo, porque en el desperdicio pudimos ya tener buena manipulación de productos, buen transporte, el transporte iba mejorando, o sea, el despacho ya era menos el tiempo que estaba almacenado, entonces eso nos ayudó a que el desperdicio disminuyera en la cuarta simulación a un 2%, lo que significa que esto nos hizo que bajara nuestros desperdicios y nuestras mermas, lo cual nos ayudó claramente en nuestro despacho. Si vemos aquí la línea azul ya tiene una elevación en nuestras entregas. Ya no estamos en números rojos, ya estamos en números positivos, e incluso a partir de la semana aproximadamente 20, podemos ver que va creciendo de muy buena manera nuestro despacho. Eso quiere decir también que nuestra demanda aumentó, que ya estamos fidelizando a nuestros clientes y que se está teniendo el éxito que se debe de tener. O sea, la simulación y el hecho de cambiar estas pequeñas cosas dentro de la producción, del despacho y del transporte
nos están ayudando a llegar a estos puntos, a detener números negativos, a tener números positivos e ir en aumento. Entonces, esto regular, o sea, sería como en general lo que vimos dentro de las simulaciones, las gráficas más importantes. Entonces, sí pueden notar, o sea, sí se ve un gran cambio en lo que es en lo que son las simulaciones y cómo pequeños ajustes nos hicieron mejorar. O sea, era todo como cuestión de saber administrarlo bien. Por ejemplo, aquí en producción podemos ver que nosotros estábamos produciendo de lo que son 40 pasteles aproximadamente. O sea, en la 40 semana estábamos en una producción aproximadamente de 50 pasteles y de 500 pasteles, perdón, y esto va aumentando. Eso significa que nuestra producción ya está siendo más eficaz y nuestra capacidad de producción ya va acercándose más a lo que estamos produciendo, ya se están aprovechando los recursos de forma correcta. Aquí en entregas es cuando tuvimos muchos detalles, precisamente porque era nuestra problemática principal. Nosotros no cumplíamos con las demandas. O sea, aquí en la cuarta simulación ya se está teniendo, en menos semanas, se está teniendo un poco la disminución de lo que no se puede entregar. En la siguiente tabla lo que podemos observar es los movimientos que hubo durante las 48 semanas que estamos manejando y podemos ver en la capacidad de producción que en la semana, bueno, que en nuestra primera simulación teníamos como capacidad 420 pasteles y eso lo manejamos en las 48 semanas y ya después en las siguientes simulaciones fue aumentando porque fue cuando aumentamos un trabajador más, se aumentó otro horno y en los despachos también podemos ver que cada semana se empezó a duplicar y empezó a aumentar por lo mismo de que estábamos produciendo más pasteles, era más fácil cumplir con nuestra demanda. Aquí podemos ver las primeras 27 semanas y en la siguiente podemos ver hasta la semana número 48. Y en la siguiente tabla podemos ver la cantidad de desperdicios que tuvimos y podemos ver que en la simulación número 1 teníamos 21 pasteles como desperdicio y fue disminuyendo hasta llegar a nuestro menor que fue el de 8. Sí, en 8. Igual lo podemos ver las primeras 27 semanas y al final hasta las 48 que se mantuvo en ese estándar. Y bueno, a grandes rasgos podemos concluir que la modelación es el representar el entendimiento de una persona hacia alguna situación o problemática y esto lo podemos observar en nuestro diagrama causal, ya que nuestra problemática está representada de una forma entendible. En cambio, la simulación solamente diseña el modelo de una situación real en la cual podemos experimentar con la finalidad de conocer el comportamiento de un sistema. Entender la situación de nuestra empresa fue un poco complicado, ya que existían dos problemáticas en un principio y al final se convirtió en una sola. Tuvimos que realizar una exhausta investigación en donde pudimos conocer las áreas que estaban directamente implicadas, además de saber el porqué de su baja producción y sus mínimas entregas.
y de esta forma pudimos optimizar y mejorar el rendimiento y poder aumentar la producción para satisfacer las demandas que aumentaban también consecutivamente. Mi conclusión es que en este caso la demanda nunca fue constante, por lo que al usar la simulación pudimos predecir el comportamiento del sistema logístico de esta empresa. Identificamos el o los problemas, analizamos las posibles alternativas para optimizar el sistema logístico sin tener que alterar físicamente el mismo, como en este caso fue la contratación de trabajadores o la adquisición de maquinaria para ver si realmente era factible incrementar la capacidad de la producción. Pienso que el poder crear una simulación nos ayuda a tener un mayor entendimiento del funcionamiento de la empresa, pues no tenemos ese miedo de cometer errores, ya que no pasa de hacer correcciones dentro del software y de esta manera evitamos pérdidas a la empresa. Ok, y como ya una conclusión general, podemos ver, o sea, y se ve claramente, y ya lo explicamos, nuestra problemática, como le dicen, era dos problemáticas diferentes que podemos englobar en una. Nuestra producción, nuestro despacho y nuestras entregas. Esto se conjuga entonces ya ahora en una sola línea. Esta línea, si nosotros no teníamos la capacidad que sí se tenía, no estábamos produciendo lo mismo. Significa que no estábamos ocupando todos nuestros recursos de forma correcta. Entonces, ¿qué se hace? Se aumenta una capacidad de producción, pero ahora vemos qué es lo que está haciendo falta en producción para hacerlo. Entonces, cambiamos esta parte, ya lo que estamos produciendo es lo más acercado a nuestra capacidad de producción. Eso que estamos produciendo se manda a despacho y entonces en despacho, ¿qué hacemos? Como ya lo vimos, mejoramos nuestras formas de almacenamiento, el tiempo de espera de los productos. Entonces, ok, esto que nos ayuda a disminuir desperdicios. Esos desperdicios, ya, si se tiene un desperdicio en despacho, ya es muy, muy, muy pequeño. Entonces, ahora solamente el desperdicio que se tiene en el transporte, igual, esto se reduce para una buena manipulación, lo que nos da que tenemos menos desperdicios, menos mermas, y podemos entregar lo que ya nos están pidiendo también, porque ya estamos produciendo lo que se está pidiendo. Como se dice, la demanda es variable, pero al final va aumentando. Entonces nosotros ya no tenemos problemas en lo que estamos produciendo para lo que se va a entregar y ya no quedar mal con los clientes. Esto lo que nos hace es crear un bucle donde si nosotros entregamos más, nosotros generamos más demanda, más producción, estamos produciendo más y estamos vendiendo más. Entonces esto se hizo gracias a que nosotros supimos ver en qué punto se tenía que dar y cuáles eran las cosas específicas que teníamos que cambiar y no precisamente en tener más lugar ni nada. Se tenía la producción, no se estaban aprovechando bien los recursos. Y fue en general la problemática que vimos en la pastelería Hansel y Gretel y esta fue nuestra simulación.